Buenos días, hermanos. Estamos aquí una vez más en este domingo para compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana y nos permite respirar en este día y nos permite poder tener vida. Es una grande razón por la cual darle gracias a Dios, especialmente en estos tiempos donde hay tanta noticia mala, pero nosotros damos gracias a Dios porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y Él hace tantas cosas en nuestra vida diariamente que estamos agradecidos. Y en esta mañana el Salmo 36:1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí vemos al salmista, ¿verdad?, que está de alguna manera llamando a que alabemos a Dios. Y recuerda por qué tenemos que alabar a Dios. Y dice que porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y no voy a leer todo el Salmo, pero el Salmo sigue más adelante y él hace un recuento de lo que Dios ha hecho en su vida. Empieza a recordarse primeramente que Dios es el Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo la luna, el sol, y empieza a recordarse de quién está hablando, el único Dios verdadero, el que creó todas las cosas. Y después el salmista empieza a recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso le trae como consecuencia tener un espíritu de adoración y un espíritu de alabanza a Dios, porque no sé lo que él estaba pasando en ese momento, pero al recordarse de lo que Dios había hecho en el pasado y de dónde Dios los había sacado con la mano poderosa que él había intervenido ante el faraón, cómo había abierto el mar en dos para que ellos pasaran por ahí, cómo los egipcios habían sido ahogados en el mar enfrente de ellos, cómo Dios los había llevado hasta la tierra donde se encontraban, que pertenecía a otros, pero que ahora Dios las había entregado a ellos. Y él empieza a recordarse todo lo que Dios había hecho en su vida. Y esto hace que de su corazón salga una alabanza a Dios. Digo, no sé cuál sea la situación o habrá sido la situación del salmista en ese momento, pero el simple hecho de recordarse lo que Dios era y lo que Dios había hecho en su vida, eso lo provocaba a tener un espíritu de alabanza y adoración a Él. Entonces, no sé cómo te encuentres en este momento tú, ¿verdad? Pero yo te quiero decir, debemos hacer lo que el salmista está haciendo. Acuérdate quién es Dios, el Dios donde has puesto tu confianza, tu fe. Ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra sigue sentado en su trono, rodeado de gloria y de majestad. Y también acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde Él te ha sacado, qué es lo que ha hecho, todas esas veces en las cuales tú has clamado y has visto su mano poderosa obrando en tu vida una y otra vez. Eso nos debe a nosotros motivar a alabar y a exaltar al Dios a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de cómo nos sentimos en este momento. Dios es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en el Salmo 136:1, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre y es nueva cada mañana. Y en este día podemos tú y yo disfrutar de esa misericordia. Entonces, es bueno siempre comenzar meditando en las grandezas de Dios, y también es bueno entrar a su presencia con acción de gratitud. Y así vamos a entrar a lo que es el estudio de esta semana. Y seguimos en el libro de Juan, estamos en el capítulo 17. La semana pasada estuvimos del versículo 1 al 8 y esta semana estaremos viendo del versículo 9 al 19. Y antes de orar, antes de leer, voy a hacer una oración y te pido que me acompañes y pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te agradecemos tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Señor, tú eres bueno, Señor, y tú nos sostienes con tu gracia. Y tú nos, Señor,
guardas cada día con tu misericordia, porque a pesar de que nosotros no lo merecemos, tú permaneces fiel. Tú no nos pagas conforme merecemos, sino expresas tu amor, Señor, tu cuidado, tu protección, tu provisión, Señor, y todo lo que tú nos das, Padre, cada día. Y por eso en esta mañana estamos agradecidos de venir a ti, Señor, y una vez más meditar en tu palabra que es vida, tu palabra que es poder, tu palabra que es salvación y vida eterna para aquel que la cree, Señor, y la acepta en su corazón. Y por eso bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana, fortaleciéndolo a través de ella, edificándolo, haciendo crecer su fe y su confianza en ti. Y también habla a aquellos corazones que no te conocen, Señor, para que en esta mañana su corazón se abra y reciba el mensaje de salvación que es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte y dándonos esperanza, Señor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no muera eternamente, sino tenga vida eterna al lado de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a leer entonces del versículo 9 al versículo 17. Dice así en el nombre de Jesús: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pues gloria a Dios. Vemos entonces, seguimos aquí viendo la oración de Jesús que intercede ante el Padre antes de él ser arrestado y después crucificado en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y veíamos en la primera parte del capítulo 17 que Jesús, ¿verdad?, ora para que el Padre lo glorifique y él asimismo glorificar al Padre. Veíamos también que la vida eterna es conocer a Dios, proviene de conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo y tener comunión con ellos, ¿verdad? Pero en este momento vemos entonces que prosigue la oración de Jesús hacia el Padre, y esa oración en estos versículos del 9 al 19 es por sus discípulos. Y dice entonces el versículo 9 y 10, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y apareciera aquí que Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, y pareciera dar la impresión que Jesús de alguna manera no le interesan las demás personas del mundo, sino que solamente ora por los discípulos. Pero realmente no es así, porque entonces Juan 3:16 mintiera, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ama a todo el mundo y Jesucristo vino a dar su vida por todos, pero en este momento Jesucristo está enfocado solamente en aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él está a punto de ir al sufrimiento, de ir a la cruz, y estos discípulos que habían creído en Él ahora eran los responsables de seguir
la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús en este mundo? Dar a conocer al Padre. Entonces Jesús concentra su oración en este momento al Padre para pedir por los suyos, aquellos que ya le pertenecían, aquellos que ahora pertenecían al reino de Dios, a la familia de Dios, porque es lo que la palabra nos dice, que todo aquel que pone su fe en Jesucristo, que le acepte y que le recibe, ahora es hijo de Dios y ahora pertenece a la familia de Dios. Entonces, lo siguiente que vemos dice, lo tuyo es mío. Y esta era una cosa por lo cual Jesucristo se metió en problemas cuando estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos no podían tolerar cuando Jesús se hacía a Dios, se comparaba a Dios y lo veían como una blasfemia. Y aquí Jesús dice, lo tuyo es mío. Solo Jesús podía decir algo así, que lo que era de Dios era de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y el Padre y Jesús una sola persona son y todo lo tienen en común. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Entonces vemos aquí que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por eso Jesús puede decir, lo tuyo es mío. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, como les digo, estas palabras que Jesús expresaba era algo que les molestaba a los líderes religiosos en ese tiempo, los fariseos y todos los que estaban encargados de las actividades religiosas. Ahí les molestaba cuando Jesús se comparaba a Dios y decía que Él y Dios eran uno. Pero Jesús lo seguía diciendo porque Él decía la verdad. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces por eso Jesús en este momento dice, lo tuyo es mío. Y lo siguiente que vemos aquí es que dice, y he sido glorificado en ellos. Sí, el deber de cada creyente es vivir para darle la gloria a Jesucristo. Estos creyentes por los cuales Jesús está orando, que son los discípulos, son los primeros frutos de la misión cumplida que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo, recordemos que Él vino con una misión, con una tarea, hacer una obra, la obra del Padre. ¿Y cuál era la obra del Padre? ¿Verdad? Que Jesucristo lo diera a conocer al mundo y que por medio de conocerlo a Él y conocer a Jesucristo, el mundo, o sea, el humano pudiera encontrar salvación, pudiera reconciliarse con Dios. Y entonces Jesús aquí dice, y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido el mensaje de salvación. Ellos habían creído que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces ellos eran los primeros frutos de Jesucristo sobre el ministerio que Él había venido a tener aquí en la tierra. Entonces dice, y he sido glorificado en ellos. Cada creyente de Jesucristo, aquel que se confiesa ser cristiano y que dice conocerlo en verdad, debe de buscar darle la gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. En el tiempo que no lo conocíamos, en el tiempo que vivíamos conforme a nuestros pensamientos, nuestros deseos, en el pecado, obviamente no nos importaba darle la gloria a Dios ni a Jesucristo. Pero desde el momento que nosotros decimos creer en Jesucristo, decimos haber entregado todo nuestro corazón, nuestro llamado, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es buscar dar la gloria a Jesucristo. Hay algunas personas que no lo entienden así porque no han entendido bien la palabra y buscan la gloria para sí mismos y buscan y hablan de Dios, pero siempre buscando ser reconocidos y de alguna manera ellos llevar la gloria. Pero todo el que hace eso no ha entendido la palabra bien, no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios sabe y entiende que ha sido llamado para darle gloria a Dios y darle gloria a Jesucristo. Y vemos el versículo 11 y el 12 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Si la oración de Jesús, vemos aquí que tiene como primera petición que el Padre guarde a aquellos que han creído en Jesucristo, que son los discípulos. Y le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Como quien dice, Jesús le está pidiendo al Padre que los mantenga en Él. Dice, la base está en lo que dice Jesús. La base está en el nombre. ¿Qué es el nombre? Lo que quiere decir, está hablando en el carácter de Dios, en lo que Dios es. Dios es glorificado al completar su obra en nosotros. Dios no es glorificado en dejar las cosas a medias. Dios no es un Dios que deja las cosas a medias. Y Dios recibe la gloria cuando su obra es completada al 100%. Entonces Jesús les dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. O sea, yo me voy, pero yo los encargo en tus manos para que tú los cuides, para que tú los mantengas en ti, para que tú los protejas. Y Dios es lo que está haciendo en la vida de cada creyente. Lo hizo con los discípulos y ahora lo hace con todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo de la misma manera. Y como digo, Dios no es un Dios que deja las cosas a medias. Filipenses 1:6 nos dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Sí, Pablo con toda seguridad afirmaba aquí que él estaba seguro. Dice que el Dios que comenzó la buena obra en ustedes la continuará. Todo procede de Dios. El nosotros haber venido a Cristo es porque Dios nos trajo a Él. Porque Dios se acercó a nosotros primeramente, porque Dios nos dio la fe para creer en Jesucristo, abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento, cambió nuestro corazón y todo eso hizo que nosotros viniéramos a creer en aquel que da la vida, que es Cristo Jesús. Y Dios comenzó, pero de alguna manera dice que Dios continuará la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea completamente terminada. Hasta el día que Cristo vuelva. Sí, es un proceso, pero tenemos la seguridad que todo aquello que hemos puesto nuestra confianza en Dios, Dios va a completar su obra en nuestras vidas, porque Dios no es alguien que deje las cosas a medias. Entonces, aquí vemos que la oración de Jesucristo al Padre está siendo de alguna manera contestada. ¿Por qué? Porque el Padre está siguiendo, ¿verdad?, guardando nuestras vidas en Él, protegiéndonos y también obrando para que nuestras vidas sigan adelante, creciendo cada día más y más al conocerlo a Él y a Jesucristo por medio de su palabra. El permanecer en Jesús el permanecer en Jesús no se debe a nuestro esfuerzo personal solamente. La verdad es que el pecado es tan engañoso y la maldad es tanta que nosotros solos no podríamos permanecer, ¿verdad?, en los caminos del Señor. No podríamos permanecer por nuestro propio esfuerzo. Si nosotros caminamos con Jesús, es porque Jesús ha rogado al Padre que nos guarde en Él. Es la gracia de Dios realmente en nuestras vidas la que nos ayuda día a día a hacer la voluntad del Padre. Es la gracia de Dios la que día a día nos da las fuerzas en medio de nuestra debilidad para nosotros poder proseguir a pesar de las dificultades y las cosas que enfrentamos al día en este mundo. Es la gracia de Dios la que nos sostiene aún en el momento cuando nosotros estamos a punto de desmayar. Es la que nos sostiene y nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. Es imposible permanecer sin la ayuda de Dios en nuestras vidas.
También dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Sí, en su estadía de Jesús, durante esos 3 años y medio en este mundo, Él se encargó de guardar a los discípulos. Él se encargó de cuidarlos. Pero ahora que llegaba la hora que Él iba a partir, que iba a morir en la cruz, que iba a resucitar y que iba a ascender para sentarse a la diestra del Padre una vez más y regresar a la gloria que Él siempre había tenido, ahora Él tenía que pedir al Padre por sus discípulos para que de alguna manera Dios siguiera guardándolos y cuidando y haciendo lo que Jesús había hecho durante su estadía en este mundo. El amor de Jesús. Vemos que Jesús amó a sus discípulos y su amor lo demuestra lo hemos estado viendo en este tiempo que hemos hablado de este último discurso de Jesús en los capítulos anteriores. Jesús demuestra su amor y lo demuestra en esta oración porque Jesús se concentra en pedir por ellos para que ellos, ¿verdad?, no quedaran solos, para que ellos tuvieran de alguna manera el cuidado, la protección y la ayuda que Él les estaba dando cuando estaba con ellos, aun cuando iba a subir al Padre. Y Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sí, vemos aquí que el amor de Jesús, que es mucho y que es verdadero y que es real para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Dice aquí, lo expresa en este versículo 1 del capítulo 13. Jesús los había amado. Dice, y los amó hasta el fin. Entonces, por eso podemos estar nosotros como creyentes confiados que nosotros no somos nada más uno más para Jesucristo y para el Padre. Nosotros somos los hijos de Dios y nosotros somos ahora alguien especial. La Biblia dice que somos la niña de sus ojos. Entonces podemos estar seguros del amor de Dios. Podemos estar seguros del amor de Jesucristo. Y en esta oración podemos nosotros ver, porque su énfasis, su enfoque no es en nadie más. Es por aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a través de leer la palabra de Dios en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús, cuando estaba con ellos, los libró de temores que ellos pasaron, los libró de peligros que ellos enfrentaron, los libró aún de falsas enseñanzas y muchas otras cosas que vinieron a querer, ¿verdad?, de alguna manera a desviar su vida, a quitar la fe de Jesucristo. Jesús los protegió y los guardó mientras estuvo con ellos, pero como vemos, había llegado la hora de que Jesucristo tenía que partir porque su misión en este mundo había terminado. Dice también, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Sí, aquí pareciera que Judas estaba destinado a ser condenado, pero en realidad la Biblia enseña que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos que hacer nuestra propia decisión de si seguimos a Dios, si creemos en Jesucristo o no. Entonces, aún Judas tuvo la oportunidad de hacer su propia decisión, pero él decidió, ¿verdad?, no creer en Jesús. Él decidió irse, ¿verdad?, por sus propios deseos y le tocó a él cumplir esa parte de la palabra. Por eso es que dice, el único que Jesús no guardó es el hijo de perdición, pero no fue porque Jesús no quisiera o no tuviera el poder para hacerlo, sino fue basado en la decisión que Judas hizo en su corazón. Dios no desea que nadie se pierda. Entonces, como veíamos en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo el mundo tiene la oportunidad. Cuando digo el mundo, estamos hablando de todo ser viviente, todo ser humano tiene la oportunidad de hacer una decisión por Cristo, pero esa decisión es personal. Entonces, Dios no desea, la verdad, que nadie se pierda. La puerta está abierta para todo mundo,
pero es decisión personal que cada uno tenemos que hacer. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, aquí Pedro vuelve a repetir y nos dice que el deseo de Dios es que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que ninguna alma vaya al infierno, que ninguna alma vaya a la eternidad, a estar la eternidad separada de Dios, sino Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ya es decisión de cada persona si cree en Jesucristo o no. Entonces, entonces vamos a ver del versículo 13 al 16 ahora. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos entonces aquí, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El deseo de Jesucristo para los creyentes es que tengamos gozo. Y acordemos que no está hablando aquí de una felicidad que proviene de cosas que obtienes o de cosas de este mundo. Este gozo que está hablando Jesús es de saber, de tener la seguridad, de tener la esperanza que nosotros ahora pertenecemos a Dios, pertenecemos al reino de los cielos y que se nos ha garantizado a través de Jesucristo una vida eterna en la presencia misma de Dios. Ese gozo es el que está hablando y todo creyente en Jesucristo puede experimentar este gozo, porque a pesar de las circunstancias y las dificultades, nosotros sabemos que nuestra esperanza no está puesta en lo que está en este mundo, sino está puesta en las cosas de arriba, donde las cosas son eternas, donde no será nada igual que aquí. Y por eso podemos tener gozo en medio de las circunstancias, en las dificultades, porque solo tenemos que pensar en lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo para poder superar las cosas que nos agobian en este mundo. Y ahora tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Ahora, sabemos también que la palabra de Dios dice que aunque Él quiere que nosotros tengamos gozo, paz, hay un enemigo que viene a nuestras vidas, que es el diablo, que quiere robar ese gozo y quiere robar esa paz. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, hablando Jesucristo, dice, es darles una vida plena y abundantes, que es el contraste. El enemigo, el diablo, está en este mundo, es el príncipe de este mundo, y él lo que quiere, su tarea del día con día es destruir las vidas del ser humano. Es meter a la gente en vicios, meter a la gente en pecado, destruir familias, destruir matrimonios, destruir las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, entre familiares, y de alguna manera enloquecer al mundo. ¿Para qué? Para que su corazón se aparte de Dios y muera en su pecado y pueda estar separado de Dios por la eternidad. Pero ese es lo que el enemigo hace, el diablo hace. Pero Dios Jesucristo dice, yo vine para darles vida eterna, vida abundante. Y ese es el deseo de Él. Pero volvemos a lo mismo, es una decisión que cada ser humano tiene que hacer. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar con el que viene a robarte, que quiere destruir tu vida, que quiere destruir tu matrimonio, que quiere destruirte aún esa vida eterna en la presencia de Dios? ¿O quieres entregar tu vida a Jesucristo y experimentar ese gozo? Y no solamente ese gozo aquí, sino tener la seguridad que tu vida, tu alma está segura en Cristo para pasar la eternidad con Él. Sí, el verdadero gozo en la vida de un creyente es permaneciendo en Jesucristo. Ahí viene
verdadero gozo, permaneciendo en la verdad, y la verdad es Jesús. Cuando nosotros como hijos de Dios permanecemos en esa verdad, y esa verdad es Jesucristo, nosotros vamos a poder experimentar ese gozo que está hablando Jesús. Y por eso, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, la única manera que tú y yo podemos experimentar ese gozo, y ese gozo que Jesucristo habla se cumpla en nosotros mismos, es permaneciendo en su verdad. Y su verdad es la palabra de Dios. También dice, no ruego que los quites del mundo. Si Jesús aquí en su oración no está pidiendo al Padre que nos saque o nos aísle de este mundo, como muchas personas se encierran y se separan porque no quieren contaminarse del mundo y creen que de esta manera pueden ellos glorificar a Dios y guardarse, y realmente no es lo que está hablando. Jesús dice, no ruego que los quites de este mundo. No se trata de aislarnos, no se trata de salirnos de este mundo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estemos en este mundo. Así como fue necesario que Jesús viniera a este mundo, se pusiera un cuerpo de hombre para poder morir por nosotros, para poder darnos el mensaje de Dios, para poder darnos a conocer al Padre. De esa manera es necesario que nosotros todavía estemos en este mundo el tiempo que Dios decida. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que ahora seguir la misión que Jesús tenía, y es compartir las buenas nuevas de salvación. Se nos manda, ¿verdad?, de alguna manera, que mientras estemos en este mundo, al mismo tiempo no permanezcamos en este mundo. O sea, Jesús está diciendo, no ruego que los quites de este mundo, solamente que los guardes, y que ellos, aunque están aquí, no pertenezcan a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que no sigamos el mismo estilo de vida, que no nos conformemos a su manera de pensar, a su manera de actuar, a su manera de hablar, a todas esas cosas, ¿verdad?, que el mundo, que la gente que no conoce a Jesús hace. Nosotros como hijos de Dios, que conocemos a Jesucristo, ya no podemos vivir de esa misma manera. Aunque estamos aquí, convivimos con esa gente, trabajamos con esa gente, a veces compartimos cosas porque es parte de estar en este mundo, pero nosotros tenemos que tener bien conscientes que nosotros ya no somos de aquí, y que nosotros ahora, ¿verdad?, hemos sido llamados a no participar de las mismas cosas. Colosenses 3:1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sí? Nosotros, tú y yo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, y obviamente Jesús estaba refiriendo a sus discípulos, que ellos ya habían creído en Él. Pero aquí Pablo, en este Colosenses 3:1, nos dice que nosotros, ahora que pertenecemos al reino de Dios, por nuestra fe en Cristo, tenemos un propósito en este mundo. Y ese propósito ahora es que, aunque estamos aquí, es vivir conforme a la voluntad de Dios, agradándole y dándolo a conocer. Pero hay un problema, que cuando nosotros perdemos el enfoque y quitamos la mirada de las verdades del cielo, nosotros peligramos de desviarnos de lo que es el verdadero propósito de Dios para nuestra vida, para todo creyente. Y aquí dice, si has resucitado con Cristo a una vida nueva, dice, nosotros que proclamamos y afirmamos eso, debemos de poner nuestra mirada en las verdades del cielo. ¿Cuáles son las verdades del cielo? Lo que está aquí en la palabra de Dios. Porque ahora esta verdad es más verdad que todo lo que nosotros se nos ha enseñado en este mundo, que todo lo que el gobierno diga, que todo lo que yo pienso y creo y siento. Esta verdad está por encima de todo esto, y es la que tiene que gobernar nuestras vidas y nuestros corazones. Y dice Pablo, si verdaderamente has resucitado, si has nacido de nuevo, si estás en Cristo, pon tu mirada en las verdades del cielo, que son las cosas de arriba, donde está sentado, dice Cristo, a la derecha de Dios. Entonces, eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener eso bien presente en nuestra vida. También dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando leemos, ¿verdad?, de la vida de los discípulos,
difícilmente tú y yo podemos calificarlos con la calificación que Jesucristo les está dando. Aquí dice, no son del mundo. Cuando dice no son del mundo, está diciendo que ya pertenecen al reino de Dios. Dice, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesucristo lo está poniendo en el mismo lugar que Él. O sea, nosotros cuando leemos en la Biblia de ellos, nos podemos ver que son hombres como tú y como yo, hombres imperfectos, hombres temerosos, hombres que cometen errores, que fallan, y si tuviéramos que dar un veredicto tú y yo, pues tal vez lo pusiéramos en duda si verdaderamente son o no son. Pero Jesucristo aquí dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Aunque nosotros a veces, como les digo, pudiéramos decir que estos discípulos no son unas personas súper espirituales, Jesús aquí nos da su opinión de Él sobre ellos. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces Jesús está diciendo que no espera que nosotros seamos perfectos, así como los discípulos no eran perfectos, para poder pertenecer al reino de Dios y ser parte de la familia de Dios. Solamente dice, lo que es requerido, lo que Jesús está pidiendo para todo ser humano es que seamos sinceros en nuestra fe en Él y que caminemos en su verdad. Es lo que Dios quiere, corazones sinceros, que se entreguen a Él, que reconozcan que Él es Dios y que no hay salvación fuera de Él, y que seamos sinceros en desear caminar con Él, aunque a veces no logremos conseguirlo, aunque a veces quedemos cortos en el intento, pero sabemos que si nosotros andamos sinceramente y fallamos, podemos pedirle perdón a Dios y Él nos perdona, nos limpia y nos ayuda a seguir adelante, y es todo lo que Jesús está pidiendo aquí. Primera de Timoteo 1:5 dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera. Sí, Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, o sea, el propósito de este mensaje, el propósito del evangelio, el propósito de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, es que todo creyente, todo aquel que se acerca a Jesús, su vida sea transformada, su corazón sea transformado y que se purifique y que su conciencia sea una conciencia limpia. Digo, no perfecta, no que no va a tener ninguna mancha, ningún error, pero que va a andar sinceramente, y que cuando algo comete mal y que el Espíritu Santo viene y lo redarguye, le va a hacer caso a la voz del Espíritu Santo, se va a arrepentir de su error, de su pecado, le va a pedir a Dios y va a seguir caminando con una fe sincera. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces, y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, aunque no somos perfectos, también, como dice Jesucristo, ya no somos de este mundo. Así como Él no es de este mundo, sino ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. Entonces, si tú en un momento te sientes como que no calificas, como que estás duda en tu corazón, que si eres, que no eres, que si eres salvo, que si no eres salvo, que no. Si tú andas sinceramente, si has entregado tu corazón a Jesucristo, si crees que Él es la verdad y tu deseo diariamente es agradarle, aunque no eres perfecto, déjame decirte que tú ya perteneces al reino de los cielos, perteneces a la familia de Dios. Y porque ya no estamos por lo que creemos o sentimos, sino por la que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ya para terminar, aquí dice Juan del 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si vemos la segunda petición, la primera petición de Jesús de alguna manera era que el Padre los guardara y los mantuviera en Él. ¿Quién? Los discípulos. Vemos la segunda petición de Jesús, dice santifícalos. ¿Qué quiere decir santifícalos? Apártalos para ti y tu servicio. Es lo que Jesús estaba diciendo. Apártalos para ti, Padre, y para tu servicio. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos significa que nos aparte.
santidad quiere decir apartados para el uso de Dios. Esto implica santidad. Si tú y yo queremos ser y vivir una vida apartados para darle gloria al Padre, esto implica santidad. Y santidad no significa que vas a tener 3 rueditas aquí arriba de ti, vas a tener unas alas para volar, sino simplemente quiere decir que estás apartado, separado. ¿Para qué? Para hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Ahora, implica santidad. Santidad es separarse de la corrupción de este mundo y el pecado, y estar apartados para Dios. Sí, cuando uno busca agradar a Dios, servir a Dios, andar en la voluntad de Dios, por consecuencia eso implica no participar de las cosas que los demás que no tienen a Dios practican cada día. Y estamos hablando del pecado y todas las cosas que envuelven el pecado. Nosotros que conocemos a Cristo, que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no podemos seguir practicando y viviendo de la misma manera. Y esta es la petición de Jesús: santifícalos en tu verdad. Entonces, apártalos para ti, Dios mío, Padre mío, para tu servicio. Jesús sabe que sin la ayuda de Dios no podremos lograrlo. La verdad es que nosotros solos en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Se necesita la intervención divina de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para ayudarnos a lograr esto que Jesús les está diciendo. Porque ciertamente el pecado es más fuerte que la voluntad del ser humano cuando está solo. Pero cuando Jesucristo está en nuestros corazones, cuando el Padre está en nuestras vidas obrando, la fuerza viene de Él para que nosotros podamos separarnos de todas aquellas cosas que no le agradan y todas aquellas cosas que ofenden su presencia. Entonces, dice, Jesucristo pide la intervención divina, pues es la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Recordémonos que todo lo que pasa en nuestra vida es de parte de Dios y es para Dios. Nosotros ya hemos sido hechos a un lado. Aquí se trata de Dios y nada más. Entonces, es la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros, y se necesita la intervención divina de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo para darnos el poder para poder hacer la voluntad de Dios y caminar conforme su voluntad, guardando nuestras vidas de todo aquello que solamente viene a ensuciarnos, que solamente viene a separarnos de la comunión con Dios. Pero todo proviene de Dios. Tenemos que tener bien conscientes, todo proviene de Dios. Por eso decía Juan, separados de mí, nada pueden hacer. Es solamente Dios obrando en nuestras vidas. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si vemos que Jesús está orando al Padre y le está pidiendo, santifícalos en tu verdad. Y ya vimos que santificarlos en la verdad está refiriendo, apártalos para ti, para tu servicio. Ahora dice aquí en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el Padre es el que trabaja en nuestras vidas y las va limpiando y las va purificando y va quitando todo aquello que estorba, todo aquello que nos impide que andemos con un corazón sincero, que podamos hacer su voluntad en nuestra vida, que podamos hacer el llamado para lo que Dios nos ha llamado, es que es para llevarle gloria y para seguir anunciando su evangelio y darlo a conocer a todo aquel que no lo conoce. Eso es, pero es el Padre obrando en nuestras vidas, limpiándolas, purificándolas, transformando nuestros corazones. Pero eso todo viene de tener una relación con Cristo. Cristo es la vid verdadera. Cristo es ese tronco del cual fluye, da la vida a las ramas. Tú y yo somos esas ramas. Cuando tú y yo permanecemos en Jesucristo, el Padre viene a nuestras vidas y el Padre va obrando para limpiarnos, para santificarnos, para separarnos, para darle gloria a Él y podamos obedecer sus mandamientos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra
es verdad. La santificación solo puede ser lograda por la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros confiamos en esta palabra más que nuestros propios pensamientos, que nuestros propios sentimientos, más que cualquier otra cosa. Esta palabra es la palabra inspirada por Dios y es la verdad de Dios. Y es la única que puede lograr esa santificación en nosotros. Es la única que puede lograr que nuestras vidas estén separadas para vivir una vida que le agrade a Dios. Por eso es que se insiste y se pide que permanezcan en la palabra, que lean la palabra, que estudien la palabra, que pidan al Espíritu Santo que les revele, que les ilumine para entender esta palabra, porque a través de entender esta palabra conocemos a Dios y a través de conocer a Dios nos enamoramos más, le amamos más y podemos servirle con todo el corazón, porque ahora al conocerle, al saber quién es Dios, entendemos que lo único que Dios quiere hacer en nosotros es amarnos, es cuidarnos y es llevarnos a su presencia por la eternidad. Cuando leemos y comprendemos y aplicamos a nuestras vidas esta verdad, es cuando puede suceder todo esto. Sí, es importante. Tenemos que leer la palabra, pero no es suficiente nada más leerla. Tenemos que comprender esa palabra y para eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Pero después de comprendida, no puede quedar ahí. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas, porque si nosotros la leemos, la entendemos, pero no la aplicamos en nuestra vida, entonces no logra el propósito por el cual esta verdad está aquí. Entonces, es muy importante. Juan, otra vez 15, 3 y 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si vosotros, Jesús le dice a sus discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, como les digo, nosotros a nuestro propio juicio también podríamos decir que los discípulos todavía tenían mucho que aprender y muchas cosas que cambiar, pero Jesús aquí les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios cuando entra al corazón del hombre que puede transformarlo, cambiarlo y hacerlo parte de la vida y la familia de Dios. Dice, permaneced en mí. Es por eso la importancia de permanecer a Él. Pero ¿cómo permanecemos en Él? ¿Cómo permanecemos en Jesucristo? Permaneciendo en su palabra. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Es obedecer sus mandamientos. Si yo digo que permanezco en Cristo, si yo digo que permanezco en su palabra, pero sigo viviendo como yo quiero, como a mí se me da la gana, entonces estoy mintiendo, porque permanecer en Él es obedecer lo que Él nos está diciendo. Cuando nosotros obedecemos, estamos diciendo que creemos a su palabra. Entonces, esa palabra puede lograr en nosotros esa santificación que Jesús está hablando aquí, pidiéndole al Padre que haga en cada uno de los creyentes. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Los discípulos ahora tenían una misión. ¿Cuál era esa misión? Después que Jesucristo muriera, resucitara y ascendiera al cielo, seguir proclamando el nombre de Jesucristo a toda la gente. Pero no solamente esa era la misión de los discípulos en ese tiempo, es la misión de cada creyente en Cristo. Cada uno que dice creer en Jesucristo tiene esa misión. Continuar la obra de Jesucristo. Y repetimos una vez más, ¿cuál es la obra de Jesucristo? Dar a conocer la verdad de Dios. Y esa verdad es revelada a través de la palabra. Y la palabra es Jesucristo mismo. Sí, esa verdad ha sido revelada a nosotros. Y esa verdad es la única que puede abrir los ojos de aquella gente que no conoce a Dios, que está perdida en su pecado, que busca soluciones por todos lados y su alma llora y grita desesperada porque busca una respuesta, busca llenar un vacío, busca una solución, pero no la encuentra en todas aquellas cosas que este mundo ofrece.
Es solamente la verdad. Y esa verdad es Jesucristo, que puede transformar los corazones y que puede cambiar una vida y que puede santificarla, apartarla para que ahora viva para Dios y no viva para los deseos de su carne o conforme las personas de este mundo piensan al vivir sin Dios. Es esta verdad revelada por la misericordia de Dios a nuestras vidas que puede transformar el corazón de todo hombre. Solo la palabra lo puede hacer. Solo la palabra puede transformar. Por eso es que insistimos cada momento, cada día en estar meditando, en estar enseñando, en estar compartiendo la palabra, porque no hay otra solución. El mundo busca la respuesta en muchos diferentes métodos, en diferentes instituciones, programas, y tal vez logren un cambio temporal, pero la palabra de Dios es la única que puede hacer un cambio verdadero y permanente en la vida de todo aquel que pone su confianza en ella. Solamente la palabra puede transformar nuestros corazones y separarnos para vivir una vida para la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo. Esta palabra es la verdad de Dios, que fue revelada al hombre por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo para dar vida eterna al ser humano. Vida eterna. Seguimos hablando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es una realidad para todo aquel que quiera recibirla, pero solamente viene a través de Jesucristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, es la manera de recibir la vida eterna. Solamente conociendo al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús, que vino a este mundo a revelarnos a Dios y a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Solamente de esa manera. Nosotros, como hijos de Dios, aquellos que hemos creído, así como los discípulos eran separados para servir a Dios, en su deseo de salvar al mundo. Sí, el deseo de Dios sigue siendo el mismo, salvar a la humanidad. Ese es su deseo de Dios, no cambia. La gente se rebela contra Dios. Aún el pueblo de Dios a veces nos rebelamos, no obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo, salvar a la humanidad y guiar a aquel que ha puesto su confianza en Cristo por la verdad, por el camino recto. Ese sigue siendo. Entonces nosotros somos llamados, así como los discípulos, a servir a Dios. ¿Y cómo? En su deseo de salvar al mundo. Pero eso requiere santificación para poder oír la voz de Dios y obedecerle. Es imposible que aún nosotros como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, si nosotros no permanecemos en esta verdad, obviamente nos vamos en pos de otras cosas. Y eso evita que oigamos la voz de Dios, el llamado de Dios. Y dejamos a Dios y el deseo de Dios como segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo lugar, cuando debería ser el primero en nuestras vidas. Necesitamos nosotros vivir una vida separada de todo aquello que ofende a Dios, para que nuestras vidas puedan ser usadas con el propósito que Dios tiene, que es glorificarse en nosotros y seguir dando su nombre a conocer. Entonces, en esta mañana, yo te invito a ti, hermano, que me escuchas. Tenemos una misión. A veces se piensa que nada más los discípulos, o que nada más los pastores, o que nada más los misioneros tienen este llamado. Pero la verdad es que todos tenemos este llamado. Tú tienes el llamado también a seguir, ¿verdad? Purificándote, santificándote, separándote para la gloria de Dios, porque para eso fuiste creado, para darle gloria a Dios, y a Dios se le da gloria obedeciéndole, sirviéndole, negándote a ti mismo, para que Él sea exaltado.
Yo te invito en esta mañana que medites, que seas sincero contigo mismo y te preguntes tú, ¿dónde está Dios en tu corazón? ¿Qué lugar su voluntad de Él está ocupando en tu vida? ¿Estás dándole la gloria que Él merece? ¿Estás cumpliendo la misión que Él nos ha dado de llevar su mensaje a los que no le conocen? ¿O estás enfocado solamente en el bienestar tuyo en este mundo? Su palabra dice que el que pierde su vida por Él, la va a ganar. Está hablando del que se niega a sí mismo de las cosas de este mundo y se dedica a servir a Dios con todo su corazón y a hacer su voluntad. No estoy hablando de que vas a dejar todas las cosas, estoy hablando de que lo pones en primer lugar en tu corazón y quieres hacer su voluntad. Pero dice, el que la gana en este mundo la perderá. ¿Qué nos habla? Nos habla del peligro de no verdaderamente estar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, obviamente está hablando de aquellos que no creen en Jesucristo y que deciden vivir para ellos mismos. Entonces, la invitación, hermano, hermana, que me escuchas, es para poner a Dios y a Jesucristo en el trono de tu corazón, en primer lugar. Tenemos una misión y es seguir proclamando las buenas nuevas, seguir dando a conocer a Dios, pero para darlo a conocer necesitamos conocerlo nosotros primero. Si tú y yo no lo conocemos, es imposible que podamos darlo a conocer a otro. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Como hablamos, por medio de su palabra. Por eso la importancia de, más que nunca, estudiar su palabra, pedir la dirección del Espíritu Santo para que se nos revele y se nos ilumine su palabra. Y no nada más eso, vivirla, aplicarla en nuestro diario vivir. Y tú, tal vez persona, amigo que estás ahí, que estás oyendo, que no conoces a Cristo, también para ti es la invitación. Sí, Jesucristo te ama. Jesucristo quiere reinar en tu corazón. Jesucristo quiere darte vida eterna. Jesucristo quiere callar ese clamor que está en tu alma buscando que alguien llene ese vacío que siente, que alguien le dé la paz que busca, que alguien le dé una razón por qué vivir. Tal vez tú estás deprimido, tal vez tú sufres de ataques de ansiedad, de pánico, tal vez estás cansado de esta vida, ya no crees en nadie. Déjame decirte que Jesucristo está aquí, hablando a tu corazón. Él es la respuesta para ti. Así estábamos muchos y por eso nos podemos identificar contigo, porque sentíamos lo mismo. Pero el día que decidimos abrir nuestro corazón a Jesucristo, a creer a su palabra, a rendirnos a sus pies y nos arrepentimos de corazón, Él entró a nuestra vida, la transformó, cayó ese clamor de nuestra alma desesperada, llenó el vacío que estaba en ella. Transformó nuestro corazón incrédulo y ahora podemos creer en Él y en sus promesas. Tenemos la paz que Él nos da. Y ahora lo más grandioso es que tenemos la esperanza de la vida eterna. Que cuando pasemos de este mundo tenemos la seguridad que estaremos con Él en su presencia. Y tú lo puedes tener, pero tienes que hacerlo de corazón. Es tu propia decisión. Él no gana nada. Él sigue siendo Dios. El que lo gana todo es aquel que pone su confianza en Él. Te invito, pero tiene que ser algo sincero. No se trata de una decisión emocional, momentánea. Se trata de una entrega total. Entonces yo te invito a que medites en esto. Si has oído en este día la palabra es porque Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Entrégate a Él. No te resistas más. Créeme, te garantizo que tu vida será transformada y darás muchas gracias y te preguntarás por qué no lo hice antes. Que Dios te bendiga y ojalá que hagas esa decisión en este día, en esta mañana.
Y así, hermanos, vamos a orar y sigamos adelante, hermanos, poniendo nuestra confianza en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, hermosa, que es vida, que nos sigues enseñando y nos sigues llamando, Señor, a seguir enfocados en tu verdad. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú enseñas tu amor, que es verdadero, que es real. Y cuando tú estabas a punto de ir a la cruz y a pasar por todos esos sufrimientos, no estabas pensando en ti, estabas pensando en tus discípulos, en lo que ellos estaban sufriendo, en lo que iban a pasar. Y estabas orando al Padre por ellos, para que los guardara, para que los cuidara, para que los mantuviera en Él. Y asimismo, estás intercediendo por todo aquel que pone su fe y su confianza en ti. Te damos gracias, porque por esas oraciones y es por ese poder sobrenatural divino en nuestras vidas que podemos seguir adelante, porque ciertamente nosotros en nuestras fuerzas no podemos, nosotros somos malos, eres tú en nuestras vidas que produce lo bueno, es tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace desear caminar contigo, y por eso te lo agradecemos. Y pedimos que tu gracia siga en nuestras vidas cada día ayudándonos a caminar en ti, Señor, hasta el día, Señor, que tú vengas. Como dice ahí en Filipenses, que, Señor, termines la obra que has comenzado. Que nos tengas paciencia aún en los momentos que fallamos, que nos debilitemos, que tu palabra nos fortalezca y tu Espíritu Santo nos llene del poder para seguir caminando y seguir haciendo, Señor, la obra a la cual nos has llamado en esta vida. Darte gloria a ti, Señor, y anunciar tu nombre, anunciar tu evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, fortalécelo, aumenta su fe, guárdalo en ti, Señor, y provoca a cada corazón, Señor, que te está oyendo, a amarte, a enamorarse de ti, Señor. A serte fiel, Padre, así como tú eres fiel a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Acuérdense, como decía al principio, glorificar a Dios, alabar a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén.